Entonces vamos a ver quién hace mejor apologética. Evidentemente ya llevo las de perder. Ya yo llevo las de perder hoy, porque nada más y nada menos que me voy a enfrentar con una herramienta como lo que es una inteligencia artificial. Me gustó mucho. ¿Por qué hay tantas críticas al cristianismo y no a otros a Cristo? Debe ser más bien, redacto mejor, a Cristo, a Jesús más bien, a Jesús y no a otros iluminados o regiones. Vamos a ver qué redacta el chat. Te responde tú primero el chat, miramos, jajaja. Bueno, sí es verdad, sí es verdad. Le estoy haciendo trampa al chat. No he visto la respuesta que he escrito esto, no he visto, lo juro. La pregunta es ¿por qué le tiran más al cristianismo y por qué no? No estoy viendo el chat. Voy a responder yo primero ahora, uno y uno, ¿no? Responde y le respondo yo. Yo creo que al cristianismo se le ataca más por la exclusividad, porque es que Cristo y la fe cristiana es exclusiva. Y yo creo que el evangelio es ofensivo en su medida, ¿verdad? Porque el evangelio te está diciendo, oye, tú no puedes salvarte. O sea, tus obras no pueden salvarte. Nada de lo que tú puedes hacer puede salvarte. Ahora, ¿salvarme de qué? De mi condición caída. Lo que pasa es que saben que una de las cosas que más me satisface filosófica y teológicamente a mí es que entendí quién soy yo y por qué mi naturaleza es así. El predicador del domingo en mi iglesia local me decía algo maravilloso. Decía, bueno, maravilloso no tanto, sino más bien decía, oigan, ¿a usted no les pasa porque a veces uno tiene esas ideas todas raras y absurdas en su cabeza? Y yo decía, sí, sí, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Ustedes nos han pensado por qué a veces nosotros tenemos pensamientos locos y absurdos? ¿Verdad? ¿De dónde viene esa? A veces estamos normal pensando en una cosa, incluso dentro de la iglesia y pensando cosas absurdas, nuestra naturaleza caída. Y yo siempre cuando joven me preguntaba, ¿por qué tengo tendencia a lo malo? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. ¿Por qué tengo esta tendencia depravada? Y creo que la Biblia satisface muchísimo eso. Entonces, desde otra cosmovisión, nosotros no podemos responder esa pregunta. Pero específicamente la cristiana sí, y Jesús es clave acá. Porque Dios envió un Salvador, pero ¿para salvarnos de qué? De nosotros mismos. Entonces, yo, bajo esa misma medida, yo creo que Jesucristo le dice, oye, no, tú no puedes hacer nada, yo soy el que lo puede hacer y ya yo lo hice por ti. Nosotros siempre tenemos que hablar en tercera persona, tenemos que hablar de Él. Él hizo, solamente Él hizo, para Él es la gloria. Eso rompe el orgullo porque nuestra necesidad es salvarlo. Entonces otras religiones te ofrecen salvación por obras. Tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer. Hay tantas obras, lo importante es el corazón, tienes que hacer, 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 hacer. Otras religiones, como vimos ahí, esa especie de vitalismo, que es una especie de energía con la que nos vamos a conectar en la eternidad, el budismo y todas esas religiones, eso como que no afecta a nadie, como que cada quien cree lo mismo, pero el cristianismo te está diciendo, oye, brother, tienes que creer esto. Si no estás perdido, no porque Dios te condene, sino que tú mismo estás perdido. Mira tu naturaleza. Entonces, por eso a mí me satisface muchísimo más. Por eso creo que el cristianismo es exclusivista. ¿Ok? Vamos a ver qué respondió la IA. Ahora sí la voy a ver. Bueno, la IA dice así. Ay, espérate. Ah, no, aquí está la respuesta. Es posible que parezca que Jesús recibe más críticas que otros líderes religiosos o figuras iluminadas, pero esto puede deberse a varios factores, como su prominencia en la cultura occidental, la influencia que ha tenido en la historia de la humanidad y su papel central en la religión cristiana. Puede ser. Yo no descartaría, puede ser que nosotros estemos sesgados. Esto es importante también aceptarlo intelectualmente, hermano. Parece que nosotros vivimos una burbuja. Y nosotros tenemos una burbuja en nuestras redes sociales. Miren, cuando ustedes abren su chat, su Instagram, su Facebook y su Google, te va a salir información que tú quieres leer, te mantienes en una burbuja. Entonces la IA le está diciendo, es posible que tú, por tu cosmovisión occidental de Europa para acá, pienses así, así nos está diciendo el chat. Me gusta. Además, debido a que el cristianismo es una de las religiones más grandes y difundidas en el mundo, es posible que se le preste más atención a Jesús y a sus enseñanzas. Como consecuencia, se puede haber más críticas y debates sobre sus enseñanzas y su legado. Por otro lado, también es importante mencionar que todas las religiones y figuras iluminadas han sido objeto de críticas y escrutinio a lo largo de la historia. Cada religión y figura tiene sus propias enseñanzas, prácticas y creencias, y por lo tanto pueden enfrentar diferentes tipos de críticas y debates. Ok, me gusta. El segundo párrafo me gustó. Eso también puede ser una explicación lógica, que es una religión es más grande, puede ser también
objeto de bastante crítica. Dice, en general es importante recordar que la crítica constructiva, ¡ay, qué amable!, y el diálogo respetuoso son parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento y pueden ayudar a profundizar la comprensión y el respeto mutuo entre diferentes culturas y religiones. ¡Qué amable, qué caballero! El chat GPT. Me gustó esa formalidad al final. Creo que fue con mansedumbre y reverencia. O sea que el chat GPT hace mejor apologética que un poco que hacen en redes sociales apologética, con mansedumbre, amor y reverencia y respeto. Me gustó. ¿Qué opina? ¿Quién dio mejor respuesta en esta? La IA, los dos. Me convenció la IA. La IA fue más formal. La IA. La IA te ganó, Jonathan. Esta ganó la IA por objetividad. Mariano pregunta, ¿me puedes dar un argumento nuevo a favor de la existencia de Dios? Un argumento a favor de la existencia de Dios es que se ha discutido en la filosofía recientemente, es el argumento modal ontológico. Este argumento parte de la idea de que Dios es el ser más perfecto que podemos imaginar y sostiene que como la existencia es una propiedad necesaria para ser un ser perfecto, entonces Dios le debe existir necesariamente. Este argumento puede formularse de las siguientes maneras, pero aquí te presento una versión simplificada. Dios es el ser más perfecto que podamos imaginar. La existencia es una propiedad necesaria para ser un ser perfecto. Si imaginamos a Dios como un ser que no existe, entonces estaríamos imaginando a un ser menos perfecto que el ser más perfecto que podamos imaginar. Por lo tanto, Dios existe necesariamente. Este argumento ha sido objeto de debate y crítica, pero algunos filósofos lo consideran como una posible prueba de la existencia de Dios. Es importante tener en cuenta que hay muchos otros argumentos a favor en contra de la existencia de Dios y que la cuestión de la existencia sigue siendo un tema de debate en la filosofía, en la sociedad. Bueno, aquí realmente no veo un argumento nuevo, un argumento más bien mejor debatido. Y yo creo, saben que este argumento cobra fuerza desde el siglo XIX para acá. ¿Cierto? Es un argumento, creo que el primero que lo formula es Leibniz, si no estoy mal, no recuerdo muy bien. El argumento modal ontológico, pero habla de que, lo trato de explicar en unas palabras más llanas. O sea, si nosotros en la mera conciencia podemos imaginar un Dios máximamente grandioso en todos los mundos posibles, un ser divino, ¿de dónde sacó el humano la idea de que existe un Dios? Y si todos los humanos tienen esa conciencia, o más bien desde el origen de la humanidad tenemos la conciencia de un Dios, es algo que nosotros no lo podemos imaginar, ¿verdad? Entonces es un argumento a mí me parece sólido. Incluso algunos ateos serios y honestos dicen, es un argumento bueno. No definitorio, no un argumento devastador de hacerte cristiano, pero es un buen argumento. Entonces sí, es más que todo como mejor simplificado, mejor orquestado. Ok, ahora voy a responder yo. Yo sí tengo un argumento nuevo. No voy a dar muchos detalles porque estoy esperando que me inviten a un lugar académico, un lugar serio, pero yo sí tengo un argumento que nadie ha desarrollado. Adiós por el lenguaje. Adiós por el lenguaje, parafraseando algo de Lennox, creo. Adiós por de Antonio Cruz. Adiós por el lenguaje. Yo creo que nosotros podemos llegar a una conclusión también no devastadora, pero también debatible, a que el origen del lenguaje es una explicación lógicamente plausible a favor de la existencia de Dios. Piénsenlo bien. ¿De dónde surge el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una decodificación en nuestro cerebro. Es un proceso sumamente complejo. Eso es como el ojo, como la conciencia, como la mente, como la interconexión del corazón y los sistemas nerviosos. Pero es más complejo aún porque necesitas biología y además necesitas esos procesamientos para llegar a esas capacidades de abstracción. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si nosotros podemos demostrar que hay suficiente evidencia científica para decir que el lenguaje es algo creado, como dice Noam Chomsky. Ojo, Noam Chomsky es un lingüista progre. Y él está diciendo que hay suficiente evidencia para demostrar que nosotros nacemos con una gramática incorporada. Insisto, esto no es devastador contra el ateísmo, pero creo que da muchísima argumentación para decir, oye, el lenguaje fue dado. Lo dejo ahí porque tengo también toda mi argumentación lógica, un modus tollens, tengo todas algunas cositas ahí para seguir desarrollando. Pero creo que en esta sí gané. En esta sí gané porque nadie ha hablado de este tema, nadie desarrolló este tema. He leído a lingüistas,
he leído a algunos pensadores, filósofos, eso no veo información en internet, ojalá no me lo vayan a copiar, porque yo estoy un poquito adelantado, lo tengo casi listo, así que creo que voy 2-1. ¿Ustedes qué dicen? 2-1. La tenía, no la tenía preparada. No, Nano, no digas eso, que no la tenía preparada. Ustedes harán la pregunta ahí, yo la cogí. Mira, salió la pregunta y es argumento lingüístico a favor de la existencia de Dios. Me gusta, Julián. Voy ganando 2-1, papá. ¡Vamos! Vamos a hacer una pregunta que me acaban de hacer ahí. Me gusta este que pusieron ahí. Chat GPT. ¿Eres más de la postura arminiana o calvinista? Qué buena pregunta. Ahí la lancé. Cargando. Como modelo de lenguaje no tengo creencias religiosas filosóficas propias ni preferencias por una posición teológica específica como una postura arminiana o calvinista. Mi objetivo es proporcionar información, respuestas objetivas y equilibradas que reflejen las diferentes perspectivas y enfoques. Ambas posturas teológicas arminianas son importantes corrientes dentro del cristianismo y tienen seguidores y defensores. Cada tienen tu propia interpretación bíblica. En última instancia, la elección de una postura teológica depende de la comprensión y la interpretación que tenga de las enseñanzas bíblicas y la experiencia personal. ¡Qué tibio! ¡Qué tibio! Oye, ese chat GPT sí es tibio. ¿Ah? Bien aguafiestas el robot ese. Bueno, yo sí voy a dar mi respuesta, hermano. Yo no me puedo considerar calvinista porque yo creo que ser calvinista demanda un montón de implicaciones teológicas, como el bautizo de infantes, posiciones socioeconómicas y políticas, que yo creo que Calvino sistematizó excelentemente en su institución religiosa, pero yo no podría estar de acuerdo porque un principio teológico de un protestante es la sola escritura, la última autoridad es la escritura. Entonces yo, por ejemplo, en el bautizo de infantes no veo eso. Ahora, tenemos que ser honestos, hermanos. Yo creo que por más que queramos acomodar a Calvino, Calvino tiene una posición soteriológica determinista y un poco fatalista, a mi criterio, ¿verdad? Entonces creo que me genera muchos problemas. Ahora, ¿qué dice Calvino realmente a la soteriología? Yo voy a decir qué dice Calvino realmente en su posición soteriológica. Él tiene una posición modesta. Él dice, sobre la salvación, no recuerdo qué capítulo está, pero eso está ahí en la institución de Calvino. Él dice así, a ver si me acuerdo, él sostiene la doble predestinación que dice, sobre la salvación, imaginen que nosotros vamos todos camino al infierno, haciendo un lago hacia el infierno. Y Dios en su divina providencia escoge unos para salvación y a unos los deja en su propia voluntad. Y mira lo que dice Calvino, para los que acusan a Calvino de hereje y una doctrina del demonio. Calvino dice, el por qué el Señor escoge unos para salvación y a unos simplemente los deja para su perdición es un misterio, dice Calvino así. Todo el que osa entrar en el santuario divino de la sabiduría y el gran conocimiento de Dios fácilmente se verá frustrado. Entonces yo entiendo la posición de Calvino y yo también abrazo esa posición. Yo creo que me considero más neocalvinista. Esa es mi posición en asuntos soteriológicos. En lo demás soy completamente, creo que en su mayoría en asuntos soteriológicos, en su mayoría sí tengo una tradición reformada. Eso es lo que yo veo en mi Biblia, de manera honesta, sigo estudiando, todos los días leo mi Biblia, todos los días trato de sacar un tiempo, al menos 1 o 2 horas para leer textos bíblicos. Ahora estoy leyendo un libro que ahorita les puedo mostrar. Me encanta la teología, pero yo creo que mi compromiso es con el texto bíblico. Y en el texto bíblico yo veo algo maravilloso, y es que Dios tiene misericordia a uno de nosotros. La pregunta es por qué tiene misericordia de mí. Pero también veo que desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor no ha cambiado de parecer en cuanto a su salvación. Él siempre como que tiene un pueblo elegido. El por qué no lo podemos descifrar. Parecería un Dios injusto, malo. Pero nosotros vemos evidentemente que hay un pueblo escogido. Desde la concepción de Abraham, un impío pagano de Ur que iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Hasta, no sé, hasta el Nuevo Testamento vemos fariseos que amaban la ley, amaban la palabra de Dios, pero se desviaron por su obligación de la ley. Entonces, por ejemplo, uno ve Marcos capítulo 4, uno ve cuando Jesús dice, se cumplirá lo que está escrito, tendrán oídos y no oirán, tendrán ojos y no verán, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el neocalvinismo en su soteriología tiene más ventaja epistemológica, o sea, más ventaja en la escritura. Creo que ahí creo que esa es mi posición hasta el momento. Sin embargo,
no es concreta. Es mi posición y creo que la sostengo. Es un misterio revelado en la palabra del Señor. No lo podemos descifrar y descansamos en la soberanía del Señor, ¿verdad? ¿Cómo vamos? 3-1. 3-1. Yo me atreví, yo no me quedé en el medio, papá. Yo no me quedé en el medio, que no, que las dos posiciones, que una. No, no, no. Yo me decidí, yo soy neocalvinista, tengo mi posición. Así que, ahí está. ¿Crees que hay libre albedrío? Ahí lo voy a dejar. Voy a responder yo. Yo creo que sí libertad. Yo creo que hay una libertad del hombre. Creo que hay una responsabilidad del hombre. Pero yo creo que Adán y Eva eran los que tenían libre albedrío. O sea, nosotros hoy no tenemos una libertad absoluta. Sí tenemos una responsabilidad, pero una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que nosotros tenemos... eh, mm, nosotros tenemos un pecado inherente, una naturaleza distorsionada. Somos buenos en su esencia, somos creación de Dios y Dios dijo, son buenos. Nos hizo, vio que éramos buenos, pero por nuestra caída nuestra naturaleza buena está distorsionada. Por ende, yo creo que sí, pero nosotros, ustedes han visto, ustedes han tenido, los que tienen carro, los que tienen moto, no sé, cuando uno tiene un carro los tiene desbalanceado. El carro tira para un lado. Por ejemplo, mi carro, yo le he hecho miles de balances y el bendito carro mío, porque es un carro de 2017, un carro 2014, un carro viejito, él siempre tira para un lado. Yo lo he llevado a todos los talleres. No, brother, eso ya siempre te va a tirar para un lado. Aquí lo que puedo hacer es reducirte un poco el balance. Él siempre va a tirar un poquito para un lado. Yo creo que el ser humano es así. Imaginemos, no sé, un golero, una mosca. Un golero, esos animales de carroña, ¿verdad? Si le ponemos si le ponemos nosotros aquí, si me puedo ver mejor, si nosotros le ponemos aquí, un cadáver, y aquí ponemos maíz con todos los nutrientes de beneficio para él, ¿para dónde va el golero? ¿Para el maíz que le favorece a su cuerpo o para la carroña? Su tendencia es a ir para la carroña, así el ser humano tiende a lo malo, ¿verdad? Incluso naciendo de nuevo tenemos fragmentos de nuestra naturaleza caída que siguen hacia lo malo. Entonces, ¿qué es la fe cristiana? La fe cristiana es un nuevo nacimiento, tú te conviertes como una especie de palomita blanca con una que otra plumita negra. Y ahí es donde tú eres libre en Cristo. La libertad en Cristo te permite decidir, eres libre de decidir, ¿verdad? Pero todavía tienes una tendencia caída, plumitas negras que yo le llamo. Te has caído. Entonces, yo creo que en última instancia, nosotros, desde una cosmovisión cristiana, tenemos una libertad condicionada con una tendencia a lo malo que solamente el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, nos puede liberar. Eso de manera teológica. Ahora, si no es así, nosotros estamos determinados. Si la respuesta cristiana no es satisfactoria para ti, nada más te queda el naturalismo. El naturalismo. Y el naturalismo te dice que no hay bondad ni maldad. No hay un rango de bondad y de maldad. No hay quien decida lo bueno y lo malo. Simplemente no hay bondad y maldad. Simplemente condiciones que hemos creado como seres humanos que venimos de la nada. Y entonces nosotros, como dice Richard Dawkins, honestamente tú metes un suicidio intelectual. Bailamos al son de la genética. O sea, nosotros estamos determinados. No tenemos libertad. Entonces por eso el naturalismo a mí no me convence. Porque el naturalismo te dice que simplemente bailamos al son de los átomos. Pero en la realidad eso no se ve así. Yo puedo apagar este streaming ya aquí y nos vamos. ¿Verdad? O sea, yo puedo experimentar. Yo no estoy condicionado. ¿Verdad? Yo estoy experimentando una libertad. Por eso el naturalismo no puede responder a esa pregunta de libre albedrío. Tiene que dar un salto cuántico y presuponer que existe una conciencia y que existe la bondad y la maldad, sin responder de dónde viene la bondad y la maldad, para después dar respuesta a la libertad. Por eso el cristianismo me satisface más intelectualmente. Así respondo yo. Vamos a ver cómo dice que dice la IA. La IA respondió así, dice: la cuestión del libre albedrío es un tema muy debatido y complejo. En términos generales, el libre albedrío se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones autónomas sin estar completamente determinada por factores externos e internos. Algunas personas creen que el libre albedrío existe, argumentando que la capacidad de elegir y actuar sobre nuestras elecciones es un elemento fundamental de nuestra experiencia humana. Esa es mi posición. A menudo se sostiene que el libre albedrío es necesario para la responsabilidad moral, ya que si nuestras acciones están completamente determinadas por factores externos o internos, no podrían ser considerados responsables de ella. Exacto.
Por otro lado, otros argumentan que el libre albedrío es una ilusión y que todas nuestras decisiones están determinadas por causas anteriores, como nuestra genética, entorno en que nos crecimos, según nuestra perspectiva. Aunque podemos sentir que estamos tomando decisiones autónomas, en realidad somos unas máquinas biológicas respondiendo a estímulos. Eso es una presuposición fatalista, determinista. A eso nos lleva el ateísmo. Si no hay Dios, eso es verdad. Si no hay Dios, eso es verdad, pero en la experiencia humana eso no es así. Hay vidas transformadas, hay una experiencia de libertad. Dice, en última instancia, la cuestión del libre albedrío es un tema muy complejo y no existe una respuesta clara. La mayoría de los filósofos y científicos están de acuerdo en que es un tema que sigue siendo objeto de investigación y debate, que no hay una respuesta simple o definitiva. Voy a quitarme el sesgo. ¿Quién respondió mejor? Sean honestos. ¿Quién respondió mejor? Ahí está. Se lo voy a dejar a ustedes. No voy a opinar, no voy a agregar más nada. Ustedes sean honestos intelectualmente y digan quién respondió mejor. Ustedes quieren que yo no gane. Yo siento que yo respondí mejor. Empate, se complementó. Empate, cada uno dio su postura. Johnny 4, deberías trabajar para la IA. Ok, la mayoría dice que es empate. 4-1. Yo creo que yo gané. Queremos más voltaje. Sí, yo quiero también más voltaje. Algo más picante. Pónganse una pregunta picante, una pregunta más picantosa. Pregúntale cuántos géneros existen. Le toca responder a ella primero, porque yo respondí ahorita primero. La cuestión de cuántos géneros existen es un tema muy debatido y complejo. La mayoría de las culturas y sociedades del mundo tienen forma de categorizar a las personas en función de características como el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y otros factores. En las últimas décadas ha habido un creciente reconocimiento en la diversidad de género y la necesidad de incluir una amplia gama de identidades de género y las conversaciones políticas públicas. En la cultura occidental, la mayoría de las personas han crecido con una comprensión binaria del género hombre y mujer. Sin embargo, en la actualidad se reconocen y defienden una serie de identidades de género que van más allá de las categorías binarias, incluyendo personas no binarias, género fluido, bigénero, género queer, entre otros. Es importante tener en cuenta que las personas tienen derecho a identificarse con el género. Ojo que aquí tomó una determinación. Aquí habló la IA. Dice, es importante tener en cuenta que las personas tienen derecho a identificarse con el género que mejor se adapte a su experiencia y sentido de sí mismas, y que las categorías de género son cambiantes y se desarrollan con el tiempo. En conclusión, no hay un número definido de géneros y la comprensión de la diversidad de género sigue siendo objeto de exploración y discusión. Efectivo, positivo, mis queridos hermanos. Es sí señor. Yo sin responder creo que voy 5-2. ¿Por qué creo? Yo aquí voy a responder para obtener la victoria. Voy a responder para obtener la victoria nomás. Para mí el tema de género es una percepción filosófica peligrosa y relativista. Realmente no existe un género como tal. Existen sexos. Un genotipo y un fenotipo XX y XY revelado en cada célula de nuestro cuerpo, y a pesar de que hay algunas mutaciones químicas, no es un determinante o es un factor común. Pero esto no significa que sea un género, sino una mutación, ¿verdad? Una mutación degenerativa. Por ende, apelo a mi gran amiga Ana Ávila, que está haciendo una investigación súper seria sobre este tema. Creo que en última instancia existen solamente dos sexos y múltiples percepciones y malos hábitos mentales y enfermedades también mentales. Miren esta pregunta que se acaba de jalar Reinaldo acá. Dice acá, ¿el aborto es asesinato? Voy a responder yo primero porque me toca a mí primero mientras la voy desarrollando. Ok, voy a poner aquí mi cámara. El aborto es un asesinato. Voy a responder de manera así como responde la IA, porque ustedes dicen que es más objetivo y no me voy a dejar ganar. Hay varias posiciones al respecto. Una, todo depende de cómo nosotros entendamos el concepto de persona o de ser. Entonces voy a responder el concepto de persona. Porque hay gente que, a pesar de que tenemos tanta evidencia científica, lógica, filosófica, sostiene que el aborto es legal porque consideran que el ser humano es una persona jurídica, una persona legalmente constituida. Entonces, si una constitución o si una legislación te dice persona es desde la semana tal o una persona después del útero, claro que es legal el aborto desde esa perspectiva.
Pero entonces aquí nos metemos en un asunto metafísico. ¿Cuándo es ser persona? ¿Verdad? ¿Qué es ser persona? ¿Quiénes somos? Entonces vamos a meternos entonces en el campo de la metafísica, de la filosofía. Entonces en la filosofía nosotros vemos que el ser, ¿qué es el ser? Nosotros desde una cosmovisión naturalista no podemos responder esa pregunta del ser. Nosotros no sabemos quiénes somos. El ser humano sin Dios no es nada. Es simplemente materia, chocando al son de la genética. Pero de una respuesta más creacionista es, somos hijos de Dios. Una respuesta lógica, plausible, de una cosmovisión teísta. Entonces, el ser humano es alma y cuerpo fusionados, ¿verdad? Unificados. Entonces, desde una concepción filosófica y teológica, el ser humano es, desde la concepción, ¿verdad? Desde la concepción es. Desde una propuesta naturalista también científica, el ser humano es cuando se conforma el cigoto, un espermatozoide con un óvulo conforma un cigoto. La ciencia nos está hablando de que ya hay un nuevo ADN, o sea, un nuevo ser. Así como lo dice la teología cristiana y la filosofía también clásica, bueno, aunque hay debate, el ser humano es en la concepción. Ahí el ser humano ya es, ¿verdad? Hay unas versiones que hablan de la anidación. En la anidación es cuando el cigoto se incrusta en una parte del útero y ahí como que parece que no hubiese vida, pero es que genéticamente ya es un nuevo, no es lo mismo, no es ni parte del hombre ni parte de la mujer, ya es una sola, ya es una esencia, ya es un nuevo ser vivo, ¿verdad? Entonces, si el aborto es un asesinato desde la concepción, es un asesinato. Y esto es lógicamente posible, científicamente plausible, filosóficamente plausible y por supuesto teológicamente también muy viable. Mi respuesta es que sí, el aborto es un asesinato. Vamos a ver qué respondió la IA. Voy a formular mejor la pregunta. Así se la voy a preguntar, a ver. Que es que asuma una posición, ¿verdad? Ah, retibia. Quiso responder. Vamos a ponerle X abajo. Esto no me ayuda. Ya. Progre. Voy ganando, amigos. Paliza, sí, señor. 6-2. Se arrugó, señores. Se arrugó la IA. Los comportamientos homosexuales son naturales. Vamos a ver qué responde, porque yo creo que ya más o menos estoy leyendo cómo responde. ¡Ay! ¡Ay! Miren. Tomó una determinación. ChatGPT es pro. ¡Ay! ¡Ay! Dice, los comportamientos homosexuales son naturales y no son el resultado de fallas en la persona o en su crianza. La orientación sexual es una parte integral de la identidad de una persona y no es una lección o un comportamiento que se puede cambiar o corregir. La comunidad científica en su mayoría está de acuerdo que la orientación sexual es determinada por una combinación de factores biológicos, ambientales y culturales y no está relacionada con la crianza o algún tipo de falla personal. No puedo creer lo que estoy leyendo, amigos. Hay una amplia gama de orientaciones sexuales, incluyendo la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, entre otras. Todas estas orientaciones sexuales son igualmente válidas y no deben ser juzgadas ni estigmatizadas por la sociedad. Yo no puedo creer lo que estoy leyendo, amigos. Yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Dice así, es importante tener en cuenta que la homofobia, la discriminación y la falta de aceptación hacia personas puede tener efectos negativos en la salud mental y bienestar de las personas y es necesario trabajar en la promoción de la inclusión y la tolerancia y el respeto hacia todas las orientaciones sexuales, todas las identidades de género. Chat Progre GPT. Dice así, el comportamiento pedófilo natural o una enfermedad. Según lo previo dichamente, si yo me puedo percibir, tengo una orientación sexual hacia menores, esto no es una enfermedad ni esto está mal. Entonces vamos a ver qué responde. Dice así, el comportamiento pedófilo se considera una condición mental, se caracteriza por una atracción sexual hacia niños, esta atracción puede ser prepúberes, de la pubertad. Es importante destacar que la pedofilia se considera una parafilia,
que es un patrón de comportamiento sexual atípico e inusual, que puede ser considerado como una desviación de la norma social aceptada. La pedofilia es considerada como un trastorno mental por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, Organización Mundial de la Salud. Y aquí dice, es importante tener en cuenta que el comportamiento pedófilo no debe confundirse con la actividad sexual consensuada entre adultos y menores de edad, ya que esto se considera un delito entre muchos países y puede tener graves consecuencias legales y psicológicas para las víctimas. Pero no toma posición. Simplemente dice, es malo aquí, es malo allá, esto es, la OMS lo ve así, pero no responde como respondió previamente. En resumen, la pedofilia se considera una condición mental o una parafilia y no se considera natural o normal. Si una persona tiene tendencias pedófilas, es importante buscar ayuda en un profesional de salud mental para obtener tratamiento y evitar hacer daño a los menores de edad. Entonces aquí sí está diciendo que sí, pero no es clara. No es igual de clara como acá dice. Aquí dice la orientación sexual no es una lección o un comportamiento que se pueda cambiar o corregir. Positivo para progresismo, hermano. Es que ¿saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Que, así como dice el Jover, creo que él toma la mayoría de información y toma ciertas determinaciones mínimas, pero las toma. Eso quiere decir que las redes sociales están más volcadas hacia este discurso que hacia el discurso un poco más conservador o de una cosmovisión más bíblica. Eso es lo que está pasando. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos que seguir hablando más, seguir haciendo dialéctica, seguir debatiendo para que se compense esta información. Por esto es importante dar la batalla, por eso es importante hablar del tema, ¿verdad? ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Les gustó? Ahora, quiero concluir con esto. Miren, creo que esta herramienta es maravillosa. Creo que esto es una herramienta para el estudio teológico. Ojo con esto que voy a decir, miren. Yo no lo he probado en un devocional o un estudio bíblico, pero yo creo que si uno sabe utilizar la herramienta, hacerle preguntas importantes, usar el banco tan poderoso de información que tiene, uno puede complementar. Por ejemplo, búsqueda de pasajes. Uno le puede preguntar este tipo de cosas. No sé, se me ocurre ahora. Carmen, ¿puedes hacerme vamos a ser más exigente, del pasaje en la Biblia de Gálatas 1:8? ¿Qué liso? Vamos a ver. Con gusto. ¡Wow! ¡Qué capo esta inteligencia artificial! Con gusto. El versículo dice, vaya. Existe un anatema que significa maldito o excomulgado. Pablo está diciendo que si alguien, incluso mismo ángel del cielo, predica el evangelio que enseñaba a personas de ser considerada maldita o excomulgada, la preocupación de Pablo se debe a que los gálatas habían sido influenciados porque algunos falsos maestros estaban tratando de convencerlos de que necesitaban seguir ciertas prácticas judías. La salvación era por gracia a través de la fe en Jesucristo. ¡Wow! Y que no era necesario seguir la ley de Moisés para ser salvo. A decir que incluso él mismo debería ser considerado maldito si predicaba un evangelio diferente. Pablo está subrayando la importancia de la fidelidad a la enseñanza original del evangelio. Él quiere que los gálatas comprendan que la salvación solo es por gracia a través de la fe en Jesucristo y que cualquier enseñanza diferente es falsa y peligrosa. Aquí fundaron algunos por ahí, algunas religiones por ahí fundaron a alguien. No sé si tienen en directa. En resumen, Gálatas 1:8 es un pasaje en el que el apóstol Pablo enfatiza la importancia de predicar el evangelio original de la salvación por gracia a través de Jesucristo. Cualquier enseñanza diferente es falsa y debería ser considerada maldita. Entre los pasajes nos recuerda la importancia de ser fieles a la enseñanza original de la fe y mantenernos firmes en nuestra... ChatGPT es mi pastor. Nada me faltará, dice alguien por aquí. ¡Qué risa! ¿Cómo lo ven? De progre a pastor. ¿Puedes hacerme una exégesis en la Biblia del pasaje... Ándale. Del pasaje primero de Pedro 3:19. Se lo copio y lo pego acá. Buena esta, buena esta. ¿Puedes hacerme una exégesis en la Biblia del pasaje de 1 de Pedro 3:19? Con gusto. Arda. El pasaje ha sido un objeto de interpretaciones diversas por parte de estudiosos en la Biblia. El versículo dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay varias teorías acerca de qué se refiere a Pedro con este pasaje, pero aquí te presento algunas de las más comunes. 1.
Teoría de la predicación de Noé. Según esta teoría, oye, qué buenos datos. Qué buenos datos. O sea, para un carrerón así rápido, nos sirve. Nos sirve, lo oramos, miramos nosotros nuestra referencia, nuestra literatura y nos puede servir. Nos puede servir, sí. Dice, teoría de la predicación. Según esta teoría, Pedro se está refiriendo al momento de Noé predicó a los antidiluvianos, los habitantes de la tierra del diluvio. Yo no sabía eso. Quienes ahora están encarcelados en el Hades, el lugar de los muertos. Esta teoría se basa en la idea de que Pedro está comparando la situación ante los antidiluvianos con la de los cristianos, quienes también están siendo perseguidos y encarcelados por su fe. No sabía que en esa época había gente antidiluviana, así como hoy. Teoría del descenso de Cristo al Hades. Algunos estudiosos creen que Pedro está hablando del descenso de Cristo al Hades después de su muerte. Según esta teoría, Jesús predicó a los espíritus encarcelados en el Hades, probablemente las almas de los antidiluvianos, para ofrecerles la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. Pero cuando habla de los antidiluvianos, ¿a qué se refiere? 3. La teoría de los ángeles caídos. Otros intérpretes creen que Pedro se refiere a los ángeles caídos, quienes fueron encarcelados en el abismo después de rebelarse contra Dios. Según esta teoría, Jesús predicó a estos ángeles para anunciarles su victoria sobre el pecado y la muerte. Esa sí la había escuchado. En resumen, 1 Pedro 3:19 es un pasaje que ha sido objeto de interpretaciones diversas. Algunos creen que Pedro se está refiriendo a la predicación de Noé, otros a la obra de Cristo en el Hades después de su muerte y a otros a los ángeles caídos. Lo que está claro es que Pedro está hablando de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y de su obra redentora a favor de todos aquellos que ponen su fe en Él. ¿Qué opinan? ¡Qué buenísimo! La IA es más espiritual que muchos. Antediluvianos, los de antes del diluvio. Sí, creo que había leído mal, ya entendí. Ok, entonces, yo también creo que, ¿cómo es la interpretación que yo creo que es? Yo creo que Cristo predica y levanta desde el seno de Abraham a través de Cristo. Es que la salvación no ha cambiado, la salvación siempre ha sido por la persona de Cristo. Entonces, la salvación siempre ha sido por gracia, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios, a través de la persona de Cristo, los justifica. Qué interesante. Tiembla el Lucín. Cuando una máquina más espiritual que tú. Ya van a salir algunos pastores a decir que el diablo es el chapete. Efesios. Perdón. Vamos a poner la típica exégesis. Vamos a pedir el favor. A ver, terminamos con esta. Claro. Uy, recalvinista. Miren. Claro, Efesios es un pasaje importante en que el apóstol Pablo habla de la elección y predestinación de los creyentes en Cristo. El pasaje dice, en que Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza y su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. ¿Ok? Algunos hablan de que este pasaje es, que es sobre los judíos y los gentiles y eso. Otros hablan de la predestinación del ser humano. Aquí te presento una exégesis de uno de estos versículos. Versículo 4. Versículo por versículo. En el Cristo nos escogió ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo está hablando aquí de la elección de los creyentes en Cristo. Según el apóstol, nos escogió ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que Dios nos eligió para ser santos y limpios y para vivir nuestras vidas en obediencia a Él. La elección de Dios no se basa en nada que hayamos hecho, sino en su amor y su gracia para vosotros. Ok, aquí es calvinista. Versículo 5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Aquí Pablo habla de la predestinación de los creyentes. Según el apóstol, Dios nos predestinó en su amor para ser adoptados como suyos por medio de Jesucristo. Esto significa que antes de que naciéramos, Dios ya había planeado que seríamos sus hijos adoptivos y que este plan se lleva a cabo a través de nuestra fe en Jesucristo. La predestinación es un tema difícil de entender, pero lo que queda claro es que la salvación es un acto de amor y gracia de Dios hacia nosotros. Parece que estuviese leyendo Steve Lawson. Tal cual. Versículo 6. Para la alabanza de su gloria y gracia que nos concedió en el amado.
Aquí Pablo habla del propósito final de la elección y predestinación de los creyentes en Cristo, la alabanza gloriosa hacia Dios. Según el apóstol, Dios nos eligió y predestinó en amor para que perdiéramos a alabar su fe y gracia en Cristo. Esto significa que la salvación no es solamente por nuestro propio beneficio, sino también para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria y alabanza, y nuestra salvación no es una excepción. Excelente. En resumen, Efesios es un pasaje importante que habla de la elección y predestinación de los creyentes, tal. Oigan, para terminar, busquen el pasaje ese que usan los arminianos en Hebreos o en Santiago. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? El texto 13. Yo usando Word. Bendiciones, hermanos de Nicaragua. Está escribiendo MacArthur. Según Hebreos 4:6. ¿Ese es el pasaje de Hebreos? Sí. Ni siquiera soy calvinista y fue una gran exégesis. El de Hebreos ese que dice que... Ah, es ese. Vamos a poner el de Hebreos. Aquí. Pide el favor. Ahí está. El pasaje en hebreo es un texto que ha sido objeto de mucho debate y discusión en la teología cristiana. Aquí te proporciona una posible exégesis del pasaje. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. El autor de Hebreos está hablando acerca de las personas que han experimentado algo de poder y presencia de Dios en sus vidas, pero luego se han apartado de la fe. El autor dice que es imposible que tales personas sean renovadas para el arrepentimiento. Esta afirmación ha llevado a algunas personas a creer que el autor está hablando de la posibilidad de perder la salvación, mientras que otros creen que se está refiriendo a una especie de punto de no retorno en la vida espiritual. El hecho de que el autor mencione que estas personas han gustado del don celestial y han sido partícipes del Espíritu Santo indica que en algún momento han tenido una experiencia real de la gracia de Dios. También hacen referencia a que han gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, lo que indica que han tenido un conocimiento y una comprensión de las verdades espirituales. La idea de que es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento se explica a través de la imagen de la crucifixión de Jesús. El autor dice que estas personas están crucificando de nuevo a Jesús y exponiendo a vituperio, lo que indica que una especie de traición a la fe que sea imposible volver a ella. En resumen, este pasaje representa un desafío a los cristianos que han experimentado la gracia y presencia de Dios en sus vidas, instándolos a perseverar en su fe y no dar marcha atrás, que también pueden ser llamados a la reflexión y el pecado. ¿Sabe qué me indica esto aquí reflexionando? No que el pasaje no que el ChatGPT sea más calvinista que arminiano, sino que creo que sobre la información que se alimenta en Internet, creo que hay más reflexión teológica de los puritanos, de los protestantes, de los reformados, de los bautistas, ¿verdad? Esta tradición arminiana, wesleyana, es como menos vista en redes sociales, creo yo, y menos, se ha escrito menos. Puede ser que por eso tenga una posición más hacia a la posición. Pero yo también tengo la posición de el ChatGPT sobre Hebreos, la segunda, sobre lo que probar no implica que el Espíritu Santo haya estado en ellos y que hayan nacido de nuevos, y que se pueda perder la salvación. Yo realmente en mi Biblia no veo que se pueda perder la salvación, mis queridos hermanos. Y esto es una convicción desde mi vida espiritual, desde lo que yo veo en mi Biblia y el tema. ¿Ok? Bueno, hermanos, creo que estuvo muy bueno el en vivo. Voy a bajarlo, a descargarlo, editarlo cuando tenga tiempo. Quizás esta semana, cuando tenga tiempo, lo edito y lo subo. Ténganme paciencia porque yo no es que tenga mucho tiempo. Entonces, gracias por participar. Le hicimos preguntas sobre, y hicimos un debate. ¿Quién respondía mejor apologéticamente? Yo gané como 6-2, creo. 5-2 creo que gané. Segundo, hicimos unas preguntas sobre progresismo, aborto, ideología de género, pedofilia. Y al final hicimos unas exégesis. Entonces estuvo muy divertido, muy bueno. Espero que les haya gustado, puedan probar la herramienta y la sepan sacar jugo. Quería compartirles eso. Creo que no he visto muchos cristianos hablando del tema, por eso me animé a hacer este live. Ahora le puedan dar like. Si están suscritos a este canal, gracias por el apoyo. Vienen muchísimos regalos, hermanos. Viene un regalo que ustedes no tienen ni idea. Les voy a tirar una pista. Voy a dar un curso gratis. Les tiro esa pista. Así que el Señor los bendiga.
Espero puedan activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, que soy más activo. Todos los días trato de subir historias. También les digo que tengo un devocional, no sé si saben, si alguno tiene problemas con tiempo para escuchar, para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, si alguno tiene problemas con orar más, yo les recomiendo mi devocional todos los días. Está en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Si están en Venezuela no lo pueden escuchar en Spotify, tienen que usar Google Podcast. Hoy como que no se subió allá. Les voy a dejar el enlace de mi devocional porque creo que ahí les dejo. Si de pronto alguien tiene problemas con orar más, quiere alimentarse un poco de su palabra, quizás no está en una iglesia local donde le den como comidita. Todas las mañanas yo me levanto bien temprano, me expongo el texto, traigo a hacer un exégesis del proverbio, pero siempre hago una aplicación en el Evangelio. Entonces he recibido muchos mensajes, lo escuchan más o menos 1000 personas diariamente. Ha sido una bendición para mí y eso. Entonces un placer haber estado con ustedes. El Señor los bendiga y ganamos.